desastroso acuerdo nuclear con Irán. Una de las frases más importantes que el presidente expresó en su discurso es aquella que decía: los inmigrantes legales enriquecen nuestra nación. También habló del gran avance que ha tenido la economía y la disminución del desempleo. Así que hay que sacar siempre todo lo positivo de cada conversación. Hay que sacar, dentro de todo lo que de pronto pueda ocurrir negativo, hay que siempre mirar el progreso que se tiene a todos los que vivimos en esta gran nación. Vamos a empezar hablando con el abogado Irán Paz. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes de nuevo, Wendy. Un placer estar con ustedes nuevamente. Venía corriendo porque sabemos que tiene muchas cosas pendientes, pero siempre sacando el tiempo para toda la comunidad. Muchas gracias. Tratando. Hay un tema interesante que es el tema de las compensaciones cuando hay un accidente. Muchas personas no tienen el concepto claro de qué hacer cuando tienen un accidente, por ejemplo, en un lugar público. Y le voy a dar una pregunta en específico para empezar a hablar de este tema. Por ejemplo, si alguien sufre una caída en una tienda o negocio, ¿tiene automáticamente la posibilidad de un reclamo? Bueno, no es automático. Una de las cosas que son importantes para que las personas sepan es la base para un reclamo en un caso de un accidente, en un caso de una caída, es que la persona que controla esa tienda o ese negocio tiene que haber hecho algo malo. Hay 4 elementos legales básicos cuando viene con este tipo de casos, que es un caso sería de negligencia. Uno es la obligación o duty, que se dice en inglés, la obligación legal del negocio de mantener las premisas o el lugar en circunstancias que estén seguras, donde no haya ningún tipo de peligro para las personas que vienen. Tiene que haber un breach o un rompimiento de esa obligación que tiene, que es la parte mal hecha que hace la tienda, y al resultado de eso que hizo mal la tienda, tiene que haber algo malo que pase el accidente y tiene que haber daños. Cuando usted se cae en una tienda y sufre lesiones, obviamente tienes el daño porque, bueno, te diste el golpe y demás. La pregunta es, bueno, ¿hubo algún tipo de breach? De la manera que eso se prueba, bueno, ¿por qué fue que te caíste? Tiene que haber algo que pasó. Tiene que haber o alguna sustancia en el suelo, o algo que se derramó, como agua, o una cáscara de plátano, o algún producto que cayó al suelo, o algún tipo de objeto que había en una situación que fuera peligrosa, y que eso es lo que... Pero hay que probar, o sea, la persona que está implementando la demanda tiene la obligación legal de probar de que te caíste por algo mal hecho que hizo la tienda. En otras palabras, no es simplemente que te caigas al suelo porque no estás prestando atención y entonces que pienses que vas a ganarte la lotería y que vas a ganar dinero por eso. Exacto, que es $1 millón, como lo que hablábamos hace un rato. Y en el caso de que hay que probar, pues, para ganar un caso de accidente, y cómo funciona diferente cuando se cae una persona en un centro laboral, porque hay la diferencia. Estamos hablando de una tienda, por ejemplo, Walmart o Target o algo así, pero ¿qué pasa si esa persona se cae en una oficina? Bueno, una distinción importante, que hay 2 cosas y que hay que probar. Bueno, en un caso de accidente normal, son las cosas que mencioné. Hay que mencionar que la tienda rompió un duty o una obligación legal hacia el cliente, el customer, que general y que producto de ese rompimiento de esa obligación, que generalmente es mantener las premisas en un estado razonablemente safe, right, seguro, donde no haya ningún tipo de peligro, y que producto de eso hubo un daño, una lesión y una caída. Ahora bien, cuando estamos hablando de un centro de trabajo, es un poco diferente porque eso va a caer bajo lo que se conoce comúnmente como Workers' Compensation. ¿Qué pasa en Workers' Compensation? Funciona como un seguro. Tienes algún tipo de accidente en el centro de trabajo, tu empleado generalmente va a tener este seguro que se llama Workers' Compensation, y eso, como te había mencionado anteriormente, tiene su parte buena y tiene su parte mala. La parte buena es que cuando el caso cae bajo Workers' Compensation, la persona que se lesiona tiene garantizado cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de recovery, sin tener en cuenta si fue culpa de la persona que no estaba prestando atención o si fue culpa del empleador o lo que sea. Simplemente si pasó en el trabajo, vas a tener compensación. La parte mala viene en que el grado de compensación, el dinero
potencial que recibiría la persona en un caso de Workers' Compensation generalmente va a ser muy pequeño comparado con la cantidad de dinero que usted estuviera recibiendo en un caso clásico de negligencia de una caída normal. Right? So, again, la parte buena, tienes algo garantizado. La parte mala va a ser bien disminuido específicamente cuando estamos hablando de casos serios, ¿verdad? Lesiones donde desgraciadamente la persona queda paralizada o pierde funcionamiento de una extremidad o algo así, que son casos bien trágicos que serían muy costosos. Abogado, una pregunta, perdóneme, por ejemplo, si una persona se cae y, por ejemplo, pasa un tiempo, ¿qué tiempo tiene esa persona para poder reclamar o sea, para poder meter una demanda? Vamos a decir, se cae, qué sé yo, en X compañías de estas grandes, donde normalmente es donde meten este tipo de demanda. ¿Cuánto tiempo tiene la persona desde el momento que cae hasta que, para poder meter un claim, una demanda a la persona, a la compañía? Bueno, eso que tú estás hablando es lo que se refiere como el estatuto de limitaciones. Es la ley que existe, cada estado tiene diferentes tipos de leyes y esa básicamente es una ley que dice exactamente el tiempo desde que ocurre el accidente al tiempo que tienes para empezar la demanda. Generalmente ese estatuto de limitaciones varía en ciertos casos, pero generalmente estamos hablando de 4 años. Ahora bien, esto es lo que pasa, y es peligroso pensar en 4 años. ¿Por qué? Cuando la persona tiene el accidente, si resultas herido, tienes que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Si tú esperas todo ese tiempo, número uno, la evidencia desaparece. Eso es muy importante actuar de inmediatamente para documentar la situación alrededor, las circunstancias alrededor del accidente, los daños sufridos por la persona y demás. Otra cosa que es muy importante, el abogado tiene que preparar esa demanda y eso es un proceso que tiene tiempo. So, si vienes a última hora, estás corriendo un riesgo muy importante, muy grande, de que pase ese estatuto de limitaciones. Y entonces, hay que hacerlo lo antes posible. Y abogado, y por ejemplo, hablando en términos de tiempo, no puede ser exacto, pero para las personas que a lo mejor han tenido o tienen algún tipo de problema o algún tipo de pregunta, que lo puedan llamar a usted, pero también la parte de qué tiempo se demora una persona, por ejemplo, porque hay gente que cree, se escucha por la calle, no, que si tú te caíste en X lugar, pues puedes meter una demanda y te pueden pagar $100,000, $200,000, pero eso me imagino que lleva su tiempo, ¿no? Eso estamos hablando de 3, 4 años, 2 años, o qué cantidad de tiempo es la que se demora un proceso para llegar a concluir. Como un aproximado. Sí, bueno, eso es muy buena pregunta y hay 2 cosas ahí que quiero clarificar. Número 1 es la cantidad de dinero que se recibe en una demanda. Ningún caso es igual. Entonces, simplemente porque tú digas, oh no, yo me caí y recibí $100,000 o yo me caí y recibí $5,000, no quiere decir que el caso tuyo sea igual. La cantidad de dinero que recibe la persona va a ser proporcionalmente relacionada con las heridas y con los daños que usted sufrió. Para que usted reciba una cantidad de dinero así exorbitante, tiene que haber habido un daño grande, un daño o un hueso roto o algún tipo de desgarradura, daño estructural. En casos donde lo que se llama, comúnmente se refiere como soft tissue, que son dolores de espalda y ese tipo de cosas, no estás hablando del mismo tipo de recovery. Todo va a depender de las circunstancias específicas de ese caso y de los daños que el abogado logre probar que existieron en su caso. Con relación al tiempo, todo también depende. Muchas cosas, lo que se hace en este caso de personal injury, es que el abogado suyo trata de solucionar el caso pre-litigation. Pre-litigation quiere decir antes de filear no solo antes de juicio, sino antes de de entablar la demanda oficialmente. Se contacta los representantes legales del otro bando, de la persona, y se trata de llegar a un acuerdo. Muchas veces se logra llegar a ese acuerdo antes de entablar esa demanda oficialmente, lo cual obviamente expedita mucho la velocidad, ¿no? Con que se resuelve. Pero bueno, si estamos hablando de un caso
donde hay que entablar la demanda y después que se entabla la demanda se sigue peleando y se llega a juicio y se llega, sí, estás hablando probablemente, hay veces donde puede ser 4, 5, 6 años. O sea que es muy tomar. compleja Wow. la Puede ser. situación, claro. Exacto. No es una cosa de como tú de ves hoy en la para televis- mañana. de que tú Exactamente. ves en la televisión que dice, bueno, llámame porque yo recibí 400, eso estábamos $400,000. hablando justamente Sí. ahora, que muchas personas creen que sí, bueno, recibo $400,000, que ya eso es una tarifa que se recibe, ¿no? Como lo dijo el abogado, cada caso es totalmente único, diferente. Y bueno, para las personas que se están conectando, ya estamos completos aquí, bienvenido Yacel, bienvenido abogado, ya estamos aquí completos en Conéctate con TFKN, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, les mandamos un saludo a todas las personas que están conectadas en Toy for Kids Miami y también nos siguen en Facebook. Vamos a abogado a dejarle saber a todas las personas cuál es su número de teléfono donde pueden hacer una cita con usted. Sí, cómo no. Nosotros estamos en el 305-755-2500. A su disposición cualquier tipo de pregunta legal que necesite. Estamos a la orden. Perfecto, aquí vamos a quedarnos en el programa con el abogado porque vamos a seguir